A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño al que bautizaron con nombre de santo, Denis, para recordar a San Denis, mártir, el primer obispo de París, porque querían que fuera sacerdote. Pero Denis, es decir, Dionisio, era el dios que rompía las inhibiciones, que liberaba los deseos reprimidos y defendía la alegría de la vida. Y aunque Denis estudió la carrera eclesiástica, él sintió que aquel mundo no era el suyo, y el mundo lo conoce como Denis Diderot, personaje monumental que abre el camino de la Revolución Francesa. Diderot sabía que solo el conocimiento puede liberar a los humanos de las sombras de la superchería y de los gobiernos despóticos. Diderot se comprometió a la que parecía la más imposible de las tareas: redactar la primera enciclopedia para tener escrito todo el pensamiento, la ciencia y la tecnología del siglo XVIII. Su tarea, escribir la enciclopedia, le tomó más de 20 años y varias temporadas en la cárcel, acosado por la Santa Sede y por los reyes franceses. Recordémoslo hoy a través de estas frases que siguen siendo muestra de su espíritu y su sabiduría. Se considera la fuente de todo mal humano, pero se olvida que también lo son de todo placer. Del fanatismo a la barbarie solo existe un paso. Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga. Denis Diderot, el luchador y pensador francés, estaba desapareciendo un día como hoy, 30 de julio de 1784. Y desde más allá del silencio, nos recuerda que solo el conocimiento puede liberarnos. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. Reglas para viajar con mascotas en unidades del transporte municipal de Quito. Hispana y Latina se quedan con el principal seguro de Petroecuador. El hacinamiento impide la rehabilitación en las cárceles de Ecuador. Pena máxima por el delito de peculado pide Fiscalía para el exministro Raúl Carrión y 2 exfuncionarios del Ministerio del Deporte. 4 pasos para obtener su licencia digital en Ecuador. CNT es declarada en emergencia. Tania Castillo es proclamada defensora del pueblo subrogante con base a un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En salud, la importancia de la fortaleza mental en los deportes. Segmento de opinión, sistema carcelario. En política internacional, compás de espera. Los editoriales serán de Roberto Aspiazu, La Tregua, Patricio Aro, Descomposición y Esperanza. Mauricio Gándara, De Sangre y de Oro. José Hernández, La lección de oro de Carapaz al Ecuador. Y César Ulloa, Nadie se hace cargo. Noticias del día con Carla Sánchez. Reglas para viajar con mascotas en unidades del transporte municipal de Quito. La empresa de transporte de pasajeros de Quito informó que los usuarios con discapacidad que requieran movilizarse junto a sus animales deben cumplir los siguientes requisitos: portar los certificados de vacunación, uso de bozal en perros de razas grandes por seguridad y para evitar incidentes con otros usuarios, llevarlos con correa de sujeción. Es obligatorio que el propietario precautele el aseo de las paradas y las unidades de transporte en todo momento. Cada animal debe llevar los distintivos que avalen como compañía o transporte o soporte. El servicio es gratuito. La empresa de transporte de pasajeros recomienda a la gente no llevar mascotas en horas pico debido a la saturación de pasajeros. En cada parada, los funcionarios de esa entidad pueden evaluar y eventualmente negar el ingreso a los animales de compañía al sistema de transporte en caso de que incumplan los requerimientos y representen un riesgo para quienes utilicen los servicios municipales de transporte municipal. Hispana y Latina se quedan con el principal seguro de Petroecuador.
Las empresas Hispana y Latina de Seguros asumirán la póliza de los activos de la petrolera estatal a partir del 4 de agosto del 2021, ante la liquidación de Sucre. La petrolera estatal Petroecuador restituyó a Hispana de Seguros y Latina de Seguros como adjuntatoria de las pólizas de todo riesgo petrolero y de responsabilidad civil marítima y no marítima de la empresa. La adjudicación del contrato para los seguros de Petroecuador se concretó el 4 de diciembre del 2020 durante la gerencia de Ricardo Merino, quien estuvo al frente de la empresa desde el 2 de septiembre del 2020 al 8 de diciembre del mismo año. Desde el 4 de agosto, Hispana y Latina de Seguros asumirán las pólizas de Petroecuador durante los próximos 2 años. El hacinamiento impide la rehabilitación en las cárceles de Ecuador. En Ecuador hay 40.000 personas privadas de la libertad alojadas en espacios diseñados para 28.000 detenidos. Este hacinamiento es identificado por expertos como una causa adicional de la violencia que se vive en los centros penitenciarios, que en lo que va del año ha dejado más de 100 muertos. Un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos señala que Ecuador no llena la ambiciosa aspiración del nuevo modelo gubernamental. Todo lo contrario, asistimos a un progresivo desalojamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad como expresión de la política pública de máxima seguridad. El plan del gobierno tras construir los centros regionales de detención era el de cerrar 5 cárceles que a su criterio no podían ser recuperadas y dejar 33 centros penitenciarios operativos. Estas cárceles pequeñas quedarían como centros de detención provisorio para personas que hayan cometido delitos no tan graves y que no tengan una sentencia ejecutoriada. 8 años después de la inauguración de los centros regionales, la población penitenciaria es de 40.000 personas y el nivel de hacinamiento es del 30%. La tecnología y demás comodidades anunciadas no existe o ha sido destruida en los constantes amontonamientos. Pena máxima por el delito de peculado pide Fiscalía para el exministro Raúl Carrión y 2 exfuncionarios del Ministerio del Deporte. En calidad de autores directos del delito de peculado ocurrido en la adquisición de implementos deportivos en el Ministerio del Deporte, el fiscal general subrogante Wilson Tuainga pidió al Tribunal del Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia que sancione con la pena máxima a Raúl Carrión, exministro del Deporte de Rafael Correa, y a Elizabeth Cárdenas y Rafael Mendoza, exdirectores legal y de servicios institucionales de esa cartera de Estado, respectivamente. En su alegato de cierre, Tuainga explicó que se confirmó con la prueba testimonial, pericial y documental presentada en 3 días de audiencia que Carrión, Cárdenas y Mendoza, en calidad de funcionarios del Ministerio del Deporte, abusaron de los bienes públicos que estaban en su poder en virtud o razón de su cargo, provocando un perjuicio a la administración pública de 152.013,50. Este cúmulo de actuaciones contrarias a la Ley de Contratación Pública y al Reglamento Interno de Contratación del Ministerio del Deporte recayeron en la suscripción y pago de contratos que representan un perjuicio para el Estado de 152.013,50, mismos que no habrían tenido lugar de haber contratado directamente con los proveedores y fabricantes, apuntó el fiscal. En relación a los daños y perjuicios ocasionados por este delito y al existir una acusación particular en cabeza por la Procuraduría General del Estado, la fiscal Tuainga solicitó que la sentencia se defina como daños y perjuicios con la cantidad de 152.013,50. Se aclaró que esa identidad será dividida por los sentenciados en medida de su grado de participación en el delito. También pidió que se mantenga la prohibición de enajenar bienes que tengan los acusados y la retención de fondos que mantengan estos en el sistema financiero nacional. 4 pasos para obtener su licencia digital en Ecuador. La licencia digital se puede descargar a través de la app go.es en solo 4 pasos, según consta en la página web del Portal Único de Trámites Ciudadanos del Ecuador. Primero, para acceder a la licencia digital, debe tener la licencia de conducir previamente emitida, cumpliendo la normativa de la ANT.
2. Descargar e instalar la app Go.es desde las tiendas de Android, iOS o Huawei o App Gallery. 3. Iniciar sesión en la app. Para ello debe contar con un usuario y clave. Si no se encuentra registrado, seleccionar la opción Registrarse aquí, donde podrá elegir una de estas opciones. Firma electrónica. Debe poseer firma electrónica. La obtienen ingresando a bit.ly/south-s desde un computador o laptop. También videollamada. La app le asigna a un agente quien mediante videollamada verificará su identidad y enviará un enlace a su correo electrónico para registrar su clave. Ventanilla. Acudir a cualquier ventanilla de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional y solicitar el registro del Sistema Único de Autenticación SAU. 4. Selección para la opción de carpeta ciudadana, mis documentos. En esta carpeta podrá encontrar los documentos digitales, tal como la licencia digital. Y listo, ya tiene una licencia digital. La CNT es declarada en emergencia. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT fue declarada en emergencia institucional por los ataques informáticos que sufrió en días pasados. Así lo anunció la ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Viana Maino, a través de un video en el que aparece junto a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Maino anunció además otras medidas de emergencia y seguridad para proteger los datos de los clientes y del Estado. Estas son designaron responsable de evaluar la situación real del CNT, la cual será anunciado en los próximos días, realizar una auditoría externa con empresas del más alto nivel internacional, dotar a CNT de un equipo de expertos en ciberseguridad que tengan las mejores herramientas tecnológicas, para lo cual se creará la Gerencia Nacional de Ciberseguridad, actualizar y modernizar el parque tecnológico institucional, proponer un proceso de cambio integral, para lo cual ya se han contactado con la Oficina Especializada de Ciberseguridad de la OEA, Organización de los Estados Americanos. Según Maino, el fin es garantizar que los procesos reúnan los estándares internacionales. Tania Castillo se proclama defensora del pueblo subrogante con base en un informe del Consejo de Participación y Control Social. Con base en el informe aprobado por los consejeros de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, Tania Castillo reclama la subrogación de la Defensoría del Pueblo. En su perfil de Twitter, Castillo se presenta como defensora del pueblo subrogante y difunde documentos con el logotipo de la institución. Esto a pesar de que el 19 de julio último el juez Wilmer Zambrano ya reconoció a Rovira como la representante legal de la Defensoría del Pueblo, basado en un criterio de carácter vinculante de la Procuraduría General del Estado, que reconoció a Rovira como defensora del pueblo. Castillo difundió el informe aprobado días atrás con los votos de Sofía Almeida, David Rosero, Ivette Estupiñán y Juan Javier Dávalos del Consejo de Participación Ciudadana sobre una preocupante crisis institucional de la Defensoría del Pueblo. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. En estos últimos días, toda la población se ha visto inundada y emocionada por los Juegos Olímpicos, que de alguna manera han sido un poco de respiro frente a todos estos meses de tensión que hemos vivido. Y de alguna manera es importante también entender ¿qué motiva a los deportistas, a estos deportistas de élite, para buscar alcanzar esa excelencia, alcanzar el triunfo, alcanzar estos logros tan importantes para ellos, obviamente, que es el resultado, la cosecha de todo ese esfuerzo, de todo ese sacrificio que han tenido que realizar a lo largo de años, inclusive de preparación, para llegar a alcanzar esas metas deseadas? Pero también para la población, para los compatriotas que miran con mucho gusto, con mucha alegría y que se adueñan un poco de esos
triunfos también de estos deportistas y sobre todo que en estos Juegos Olímpicos han dejado tan alto el nombre de nuestro país. Y para poder entender esos aspectos es importante analizar un factor psicológico que tiene mucho que ver con el triunfo en el deporte, y es la fortaleza mental. La fortaleza mental es uno de los aspectos posiblemente prioritarios para que los deportistas logren alcanzar sus propósitos determinados. Es un constructo más bien de orden psicológico complejo realmente, que lo vamos a ir analizando en este día, pero que es muy utilizado ahora por los periodistas, por los comentaristas, para poder explicar de alguna manera estos rendimientos de los deportistas y los logros que ellos van alcanzando. Cuando nosotros hablamos de fortaleza mental, tenemos que considerar que existen algunos elementos que la conforman y que van constituyendo este constructo grande que permite al deportista mantenerse en esa actividad y que es fundamental tanto como el entrenamiento, la nutrición, que también obviamente son fundamentales en su desempeño. Uno de los aspectos o de estos pilares que tiene que ver con la fortaleza física es la autoestima. Un deportista necesita tener una elevada autoestima, necesita tener una buena seguridad en sí mismo, sentirse valorado a sí mismo para poder mantenerse a pesar de las dificultades que se van presentando en las competencias. Entonces, la autoestima es uno de los factores importantes. Y unido de la mano con la autoestima va la autoconfianza. El deportista necesita sentir confianza en lo que es capaz de lograr, en qué puede lograr. Y esta confianza tiene que mantenerse además a lo largo de la competencia y tiene que ser la que posibilite el recuperarse y el restablecerse cuando se dé un revés en esta actividad deportiva. Entonces, se tiene que mantener a lo largo tanto de la competencia como de sus entrenamientos para que él sepa medir sus capacidades y medir cuánto es capaz de lograr y de alcanzar. Otro factor importantísimo también es la tolerancia a la frustración. Y esto se forja desde los primeros años de vida de la persona. Porque cuando un padre acostumbra a su hijo a darle todo lo que él quiere, a ceder a todos los caprichos, a todos los gustos que un niño quiere, va a ser muy difícil que vaya formando la tolerancia a la frustración. Esto en ámbitos de la psicología se denomina también como el locus de control, es decir, saber controlar esos aspectos, saber esperar un momento determinado. Y esa tolerancia a la frustración que se va formando en los primeros años se hará mucho más evidente en la actividad deportiva, porque el deportista va a tener que tolerar por ejemplo, la derrota, va a tener que tolerar en un momento determinado el enojo, la frustración, el dolor que puede sentir también frente al exceso en la actividad deportiva, el dolor físico que puede sentir en ese sentido. Y si es que estos aspectos no son manejados adecuadamente, no han aprendido a manejarlos apropiadamente, va posiblemente a desmoronarse y no va a poder continuar con su propósito determinado. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la perseverancia. Y cuando hablamos de la perseverancia significa el poder mantenerse a lo largo de un tiempo determinado. Ningún triunfo se logra de la noche a la mañana. Implica esfuerzo, implica sacrificio, implica constancia y eso es algo también fundamental en esta fortaleza mental de los deportistas. Pero hay otro aspecto también que es fundamental y tiene que ver con la diversión. ¿Por qué? Porque el deportista nace cuando empezó a disfrutar de la actividad deportiva que él hacía y después se involucró tanto en la misma que empezó a desarrollarla ya como profesionalmente y después como un deportista de élite. Pero usualmente los deportistas de élite comentan que ellos disfrutan mientras juegan, por ejemplo, un partido de tenis, mientras están cicleando, demás, porque eso les hace sentirse bien consigo mismo. Ese disfrute va a ser importante como un factor también para alcanzar el triunfo. Y hay dos aspectos también que son fundamentales. El manejo de las emociones, por un lado, y también el manejo de la perseverancia que él pueda sentir frente a las situaciones que se van dando. Entonces, ¿cómo va manejando sus emociones frente a los diferentes momentos que se van dando? Y cómo él va sintiendo que esto tiene que mantenerlo a lo largo del tiempo, van a constituir estos elementos de la fortaleza mental.
esta fortaleza mental tiene que ser trabajada también. Y ahí está la labor justamente de los entrenadores, de los psicólogos deportivos que van acompañando en este proceso y que confluyen junto con la nutrición, decíamos, con la actividad física que ellos van haciendo, con su preparación física, van constituyendo esos pilares para poderse mantener en la actividad y poder alcanzar las metas propuestas. Muchas gracias. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La crisis del sistema penitenciario, la violencia extrema y el enfrentamiento entre bandas mafiosas al interior de las cárceles vuelve a encender todas las alarmas, esta vez cobrando la vida de 27 personas privadas de la libertad en los centros carcelarios de Cotopaxi y Guayas. El sistema penitenciario ecuatoriano hace rato tocó fondo. Para nadie es desconocido que las mafias controlan esos centros y operan desde allí. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, ha tomado decisiones de enorme importancia que deberán apuntar a una rearquitectura integral de todo el sistema carcelario, más allá de la atención urgente que ha merecido la última crisis. El jefe del Estado, junto con su ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha declarado la guerra a los grupos mafiosos, haciéndole saber que no le temblará la mano a la hora de restablecer el orden y evitar que se siga sembrando el terror dentro de los linderos penitenciarios y fuera de ellos. Tras cesar al general Edmundo Moncayo, el presidente de la República ha entregado la dirección del sistema carcelario al prestigioso coronel en servicio pasivo Fausto Cobo, con quien deberá trazar un plan integral de reestructuración de un sistema que ha colapsado. El presidente Lasso ha comprometido su palabra frente al país, manifestando que su gobierno no actuará con la tibieza de los anteriores a la hora de enfrentar y derrotar a peligrosos grupos delincuenciales. El sistema penitenciario de nuestro país ha tenido una distancia gigante con el propósito teórico de que sea un espacio de rehabilitación social para los detenidos. En la práctica, esos centros se han convertido en indignas bodegas de reclusión de miles de seres humanos. En la actualidad, nada menos que 39,000 personas se encuentran distribuidas en todas las cárceles del Ecuador, centros penitenciarios que adolecen desde hace muchísimo tiempo atrás de graves problemas de hacinamiento, así como de carencia de elementos básicos en procura de una rehabilitación eficaz. La pandemia, el creciente desempleo y la crisis económica no deben posponer un día más la decidida acción gubernamental en procura de la recuperación no solamente del orden y la seguridad del sistema, sino, lo que es más importante, de la construcción de un verdadero sistema de rehabilitación social que proscriba el funcionamiento de escuelas de perfeccionamiento del delito. Los sangrientos amotinamientos que han costado la pérdida de elevados números de vidas humanas se encuentran enmarcados en acciones de bandas narcocriminales que siembran el terror, amedrentan al país y corrompen estructuras formales e informales, desbordando los límites carcelarios, atacando a la propia seguridad del Estado y la de sus ciudadanos. Considero indispensable que desde el Gobierno Nacional se instale una mesa interinstitucional de seguridad y de sistemas de rehabilitación para trabajar con la urgencia que el caso amerita,
contando con el apoyo de recursos humanos y financieros locales e internacionales a fin de construir un plan integral de reorganización del sistema penitenciario ecuatoriano sustentado en planes educativos y fundamentalmente de trabajo que ofrezca a las personas privadas de la libertad caminos claros para su rehabilitación e inserción social como política de Estado. Para alcanzar estos objetivos será necesario contar con el apoyo de sectores privados a fin de generar aulas virtuales, talleres, centros agrícolas y proyectos viables para la creación de pequeñas y medianas empresas, apoyando incentivos con reducción de condenas para los casos que así lo ameriten. Tengo la certeza que el dramático problema penitenciario que sacude al Ecuador no encontrará soluciones eficaces y de largo plazo con el solo manejo de la fuerza o el incremento de cordones de vigilancia militar y policial. Global Hoy con Alan Carter. Se produjo ayer la transición democrática en Perú al asumir la presidencia del país por 5 años el profesor Pedro Castillo, declarado vencedor en la segunda vuelta electoral y por ende presidente de la República. Su discurso de posesión fue extenso y lleno de ofertas y promesas dirigidas a su base política rural, donde buscará consolidar su ya dominante presencia. Leyó una larga lista de agravios, muchos de ellos reales, y así percibidos por un electorado que de nuevo decidió adoptar un camino marcado a partes iguales por el resentimiento y la esperanza. No se pudo realizar una valoración objetiva y real de los costos que tales promesas van a tener en lo económico, pues en ninguna parte del discurso se mencionaron cifras. Pero no se requiere ser un genio para entender que el origen, al menos en una primera etapa, de los recursos necesarios para pagar esas ofertas provendrán de las muy significativas reservas de que Perú dispone, en el orden de los 80.000 millones de dólares, paciente y cuidadosamente generadas por un manejo técnico y profesional de la economía, por unas autoridades sensatas que lograron alejarse de la politiquería demagógica y populista para cumplir su cometido. A ellos se debe la notable estabilidad económica del Perú, que le ha permitido conservar una moneda propia fuerte y creíble, prácticamente libre de fluctuaciones inflacionarias. Tal circunstancia ha dado seguridad y previsibilidad a lo interno a una población que sabe que sus ingresos o salarios no le serán, de hecho, confiscados al ser pulverizados por procesos inflacionarios desbocados, como en el caso venezolano. Es esa estabilidad la que ha permitido la sostenida mejora de los indicadores de reducción de pobreza que han experimentado una constante y significativa disminución en el tiempo. Ese manejo económico prudente y sensato finalmente ha sido el imán que ha atraído una muy importante inversión extranjera, particularmente en el área minera. Sin duda alguna, los gurús de la economía del siglo XXI calificarán o descalificarán más bien a esos economistas técnicos, profesionales y serios, como lo han hecho ya antes, de contadores, usando peyorativamente el término, y no debería llamar la atención que se califique de fonditos a esa gran reserva monetaria del país. El discurso del presidente Castillo buscó dar tranquilidad a los agentes económicos, ofreciendo seguridad jurídica, tanto a las empresas como a los depositantes, y no es para menos. Las últimas informaciones hablan de masivos retiros de las cuentas corrientes y de ahorros y la salida de casi 15.000 millones de dólares del país luego de conocidos los resultados de la segunda vuelta.
Difícilmente cabría esperar otra actitud de los ahorristas, dado el discurso de Castillo, particularmente en la primera vuelta. Sin duda, las necesidades políticas y electorales obligaron a Castillo a un radical cambio de discurso, alejándose de su postura marxista-leninista inicial, inspirada por el dueño de su partido, el señor Cerrón. ¿Qué tan sincero será tal cambio? Está por verse. Parecería que para un amplio sector de la población no existe confianza en esa sinceridad. Si las acciones próximas en lo económico no logran restablecer esa confianza, el retiro de ahorros del sistema financiero y la compra y remisión de dólares al exterior continuará y aumentará con las consiguientes presiones para establecer restricciones sobre las divisas. Esa sería la más clara señal del fracaso del presidente electo para ganarse la confianza del país y dar credibilidad a su palabra. De momento se tiene a un mandatario con dos discursos totalmente distintos y contradictorios. ¿Con cuál se quedará? En lo político, el presidente Castillo se atuvo al libreto tradicional aplicado en todos los países que han adoptado la franquicia del socialismo del siglo XXI, esto es, la refundación del país por medio de una asamblea constituyente que se debería suponer será de plenos poderes para que redacte una constitución que, como es bien sabido, es la solución perfecta e inmediata para todos los males que afectan a América desde la colonia, como ya se ha visto en Venezuela, por ejemplo, donde la medida de la felicidad solo es superada por el 93% de los indicadores de miseria. Al no existir un mecanismo legal para eliminar la Constitución vigente, el presidente Castillo deberá recurrir al Parlamento, en el cual su partido tiene una representación minoritaria que equivale a su real peso político en el país. Esto es algo que Pedro Castillo no debería olvidar. Su votación real está en el orden del 20% del electorado, lo que significa que el 80% no está con él. La segunda vuelta lo único que refleja es el grado de polarización que vive Perú, paradójicamente al lado de una dispersión y fragmentación muy marcadas. Terminada la segunda vuelta y posesionado Castillo, todos vuelven a sus particulares casillas a defender su metro cuadrado de poder. Es muy poco probable que el Congreso esté dispuesto a cometer suicidio, aprobando una ley que permita una asamblea constituyente que los mande a todos a su casa. Esta situación contiene todos los elementos para una pronta confrontación de poderes con las tentaciones autoritarias a la orden del día, sea a través de una convocatoria sin sustento legal alguno, a un referendo por parte del presidente, o sea vía desconocer la autoridad y legitimidad del Congreso. Cualquiera de los dos caminos son inconstitucionales y serían en efecto un golpe de Estado y el establecimiento de una dictadura. Por lo pronto, entre los temas que trató en su discurso el presidente Castillo, hizo mención a la necesidad de fortalecer las denominadas rondas, unos grupos de vigilantes, a manera de un estamento de seguridad paralelo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Cuando se escuchan estas cosas, inmediatamente le viene a uno a la mente la creación de los camisas negras de Mussolini o de las SA de Hitler, o más localmente a los tristemente célebres CDRs venezolanos, los garroteros matones de la dictadura dotados por el régimen de armas de guerra y motocicletas para aterrorizar a la población, reprimirla y, si es necesario, asesinarla. La creación de ejércitos privados o de milicias paramilitares al servicio del jefe de Estado y de su proyecto político es algo absolutamente inaceptable y de una profunda raíz antidemocrática y fascista. Hace menos de 2 semanas hemos visto en acción a estos cuerpos de represión ideológica en plena acción en Cuba,
donde la dictadura ha movilizado a todas sus fuerzas represivas en contra de su pueblo, sin el menor pudor, al sentir su poder amenazado por su fracaso absoluto como gobierno. En este ámbito, al menos, es inaceptable dar siquiera el beneficio de la duda que permita la creación de un Frankenstein social incontrolable con el poder real de matar a quien vea como su enemigo. Ese rostro brutal es el que no se puede disfrazar detrás de consignas vacías y ya superadas. Muchas gracias. Editorial. La tregua, por Roberto Aspiazu del Universo. La tregua política ha permitido cierta tranquilidad, generando un renovado optimismo para hacer acopio de fuerzas. Sin embargo, no va a durar por tantos desarreglos que desde el día 1 ocasionan conflictos. La declaratoria de emergencia del sistema carcelario es apenas una muestra. Muchos comienzan a dudar de la capacidad del nuevo gobierno, acusándolo de lento, un reflejo de la idiosincrasia criolla que privilegia la crítica antes del lado positivo de las cosas. Hay una campaña de vacunación que se ha esperado impacientemente durante un año, que en pocas semanas ha cobrado un ritmo que permitirá cumplir con la promesa del Plan 900, un innegable logro. Se dice también que no hay plan económico, pero se ha dado paso a la reducción de aranceles, al anuncio de la nueva política petrolera que permitirá duplicar la producción y el regreso del Ecuador al CIADI, que franquea el avance en futuras negociaciones comerciales con México y Estados Unidos. Es cierto que está pendiente la política de ordenamiento del gasto fiscal, que es el talón de Aquiles de la economía, aunque hay que tener presente que es un problema que se ha venido acumulando durante una década y que no es fácil solución, al menos sin el apoyo de los organismos multilaterales de desarrollo. La viabilidad de la anunciada reforma tributaria sigue siendo un gran interrogante debido al frágil apoyo del oficialismo en la Asamblea Nacional. Los otros ejes principales de acción del presidente Lasso son la reforma institucional, directamente relacionada con la gobernabilidad, que podría encontrar cauce a través de una consulta popular, y desde luego la lucha contra la corrupción, que ha carcomido los fundamentos de la democracia ecuatoriana. Mientras se resuelven los temas más complejos que demandan tiempo, hay que apuntar a otros que pueden tener soluciones más rápidas. Cabe mencionar la paralización de los fideicomisos inmobiliarios del BIES, que suman 39 con una inversión de $445 millones, algunos de los cuales tienen que ser reactivados para cuando menos recuperar una parte del capital invertido, que es dinero de todos los afiliados. La historia se resume a que llegando Fernando Cordero a la presidencia del Consejo Directivo del IES en 2013, decidió que lo hecho por su antecesor Ramiro González estaba mal y en consecuencia los proyectos están parados desde entonces. No hay burocracia que se condena con el disperio de la plata ajena. Lo propio puede decirse en un sinnúmero de obras públicas que están a medio construir e igualmente paralizadas. Ejemplos: la ampliación de la vía Loax-Santo Domingo, la más importante del país, lleva 8 años parada pese a que los consejos provinciales de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas siguen cobrando peaje. 8 pasos a desnivel en Manta en obra muerta, el proyecto hidrosanitario de Chone con calles abiertas y tubería botada, lo mismo el anillo vial, agua potable, pasaje Machala, el etcétera es interminable. Lenin reconocía que su gobierno era de transición, algo propio de su tibieza. Lasso proclama el suyo como aquel del encuentro, aunque también debería comprometer de la incansable acción. Por Roberto Aspiazu, del Universo. Descomposición y esperanza. Patricio Aro, Sembrando Ideales. El cuerpo social del Estado, entendido como el organismo constituido por instituciones oficiales, organizaciones de la sociedad, agrupaciones de individuos y personas naturales y jurídicas que integradas a él forman una sola parte indisoluble conformando uno de sus elementos constitutivo. El cuerpo social crece con el Estado, se desarrolla con él y podría morir si él muere. En los últimos años, el cuerpo social ecuatoriano ha sufrido un serio deterioro. La pérdida de valores por la ausencia de una educación sustentada en ellos,
la motivación para cometer acciones ilícitas con el ejemplo de las más altas autoridades de los gobiernos anteriores, el incentivo permanente del dinero fácil provocado por políticos inescrupulosos, la corrupción considerada como viveza criolla y el narcotráfico con tentáculos que todo tienen a su alcance, aportan al detrimento social. La apología del delito, convertida en el discurso oficial de una representante del pueblo amazónico en la función legislativa, causó estupor en parte de la sociedad, pero generó aplausos en otra parte de ella. Si roben, roben bien. Fue el mensaje que nos llegó a los ecuatorianos desde la Amazonía, y en él la desvergüenza de una clase política que sin pudor conforma instituciones débiles tomadas por la corrupción. Resulta inexplicable que en un ambiente democrático una autoridad designada por la ciudadanía use un dispositivo de vigilancia electrónica, un grillete, como medida sustitutiva a la prisión preventiva, e inaudito que éste lo considere una presea y se aferre al escritorio con varias medidas cautelares dictadas dudosamente, o que delincuentes capturados en flagrancia sean sobreseídos por obra y gracia de un juez descalificado. Con las últimas masacres en las cárceles del país, se evidencia que el cuerpo social está en descomposición. Los centros penitenciarios se han convertido en arsenales y en centros de operaciones del crimen internacional organizado. Eso solo tiene una explicación: se paga mucho dinero para el ingreso de armas a esos centros y para hacerse de la vista gorda de lo que allí sucede. Desde allí se coordinan operaciones de narcotráfico y sicariato que atentan en contra de la seguridad de todos. En las cárceles del país, la vida no tiene ningún valor, y el honor de una mujer tampoco. Ante esto, al gobierno no le quedaba otra opción que decretar el estado de emergencia al sistema carcelario para reconvertirlo, designando a un destacado ecuatoriano para que lidere el proceso. Cuando parecía que todo estaba perdido, Richard Carapaz llega a Tokio cruzando los Alpes, en donde la bandera nacional flameó soberana, para darnos el alegrón de una medalla olímpica de oro, la segunda en la historia del país, y un mensaje contundente: con patriotismo, dedicación, entrega y honestidad nada es imposible. No todo está descompuesto. Hay esperanza, especialmente en la juventud. Patricio Aro, Sembrando Ideales. De sangre y de oro, por Mauricio Gándara de El Universo. Esos son los distintivos que han caracterizado esta última semana del quehacer ecuatoriano. El uno para vergüenza pública en los motines de las cárceles y el otro para orgullo nuestro por ser nuestro connacional Richard Carapaz, cuyo mérito es personal y no de las funciones y organizaciones deportivas que han sido más bien un obstáculo en su carrera. La actual administración fue sorprendida por las acciones simultáneas concretadas en los centros de detención de Guayaquil y La Tacunga. Las mafias habrán estudiado el momento adecuado para actuar. Ni el Ministerio de Gobierno ni los centros penitenciarios hubo la necesaria inteligencia, información anticipada y golpe fraguado. Han actuado por reacción. La presencia inmediata del presidente, de la ministra de Gobierno y la designación de un director del sistema carcelario en una persona de gran prestigio han servido para recuperar el control, pero deberán buscar soluciones de carácter permanente. Esto trascendió en los noticieros de internacionales, le hace daño a la imagen del país y ahuyenta a lo que tanto se necesita, la inversión extranjera. Este es un problema que imperó en el gobierno de Moreno. Las justificaciones fueron de lo más peregrinas. Minimizaban lo ocurrido diciendo que eran arreglo de cuentas entre bandas criminales. Después de cada matanza, la ministra de Gobierno de ese entonces se lavaba las manos y afirmaba que esa era responsabilidad del director del servicio penitenciario, como que la seguridad interna no fuera responsabilidad del Ministerio de Gobierno, que tiene a su cargo la Policía Nacional. Por el desprestigio de la oficina de inteligencia que se utilizó para perseguir a opositores políticos, el presidente actual la colocó a órdenes del Ministerio de Defensa. Pero eso solo puede ser una resolución transitoria, porque la inteligencia militar es muy distinta a la de la seguridad general del Estado. Lo estamos viendo. Creo que con los elementos actuales no se conseguirán resultados
resultados positivos para la integridad del problema y las tragedias volverán a ocurrir. A las pocas horas de ocurridos los fatales sucesos, manifesté a la prensa que para salir del círculo vicioso en el que nos encontramos, deberíamos recurrir a la asistencia de países amigos que cuentan con sistemas carcelarios de primer orden, como por ejemplo España o Francia. Esta última tiene a su cargo en Lyon nada menos que la operación de la Policía Internacional, la Interpol. Soluciones parciales no sirven. Acabo de escuchar al coronel Cabo de alrededor de ese sentido que todo habrá de ser construido eternamente, pasando al oro, a la medalla alcanzada por Richard Carapaz. Parece que lo que recibió de los dueños de los Juegos Olímpicos son trabas, rechazos. Fue entrenado en Colombia. Qué triste oírle decir, el país nunca creyó en mí. Para alcanzar la fama que hoy tiene, tuvo que vencer muchas infamias, como la de correr por Ecuador en bicicleta prestada, así como Glenda Morejón, quien ganó oro en Kenia y entrenaba con la suela amarrada al zapato con un cordón. El Estado tiene que compensarlos por sus sacrificios y apoyar a todos los atletas. La verdad nunca es antipatriótica, decía Gregorio Marañón. Por Mauricio Gándara de El Universo. La lección de oro de Carapaz al Ecuador. José Hernández, 4 pelagatos. No hay voluntarios para chantarse el guante que Richard Carapaz dejó flotando en los Juegos Olímpicos de Tokio. El Comité Olímpico Ecuatoriano, la ex secretaria del Deporte Andrea Sotomayor, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, se dicen sorprendidos y por supuesto no entienden el sentido de sus declaraciones tras ganar la medalla de oro. No habrá entonces quien pueda dar respuesta a la verdad de Carapaz resumida en esta frase: he sido un deportista que ha salido sin el apoyo del país. Nunca han creído en mí y este oro me pertenece a mí y a todos los que me apoyaron en su momento. El nuevo medallista olímpico, segundo en la historia del país tras el oro obtenido en Atlanta por Jefferson Pérez, sintetizó la historia funesta que viven los deportistas, artistas, científicos, la lista puede ser larga, en países subdesarrollados. Y ese mote concierne no solo al Estado, también la carencia de élites políticas y económicas con visión y con sentido de lo que aquello implica. Lo que ha dicho Carapaz es indiscutible. Su biografía deportiva lo prueba y los esfuerzos de los dirigentes deportivos para escurrir el bulto son tan patéticos como los intentos de Rafael Correa y sus panas para culpar a Lenín Moreno y al gobierno de Guillermo Lasso, que lleva apenas 2 meses. Carapaz sabe que es uno de los 5 mejores ciclistas del mundo. Sabe que él es producto de un proceso. Y cuando mira hacia atrás, ve que todo tuvo que salir del país hacia Colombia, primera de sus aseveraciones, por falta de apoyo. ¿Alguien tiene que responder por aquello? ¿La Federación Deportiva del Carchi? ¿La Federación Deportiva Ecuatoriana de Ciclismo? ¿El Ministerio del Deporte Correísta? ¿La empresa privada? ¿Quién? Posiblemente todos. Eso es el subdesarrollo. La carencia de encadenamientos que en el caso de Carapaz sí le ofreció Colombia. No el Estado colombiano, la empresa privada. Que hayan valorado su talento, que hayan creído en él, su segunda aseveración, le permitió tener un técnico, un equipo, una planificación y condiciones económicas que le ayudaron a creer en él, a enfocarse, a crecer y luego pasar a formar parte de equipos de alta élite mundial donde ha concretado desde hace algunos años sus sueños. Carapaz lloró viendo cómo se izaba en Japón la tricolor nacional, pero es lógico que diga, tercera de sus aseveraciones, que esa medalla le pertenece, y a aquellos que lo apoyaron cuando era imprescindible hacerlo. Hoy toda rueda para él. Carapaz habla de ese vacío, y lo señala cuando tiene todas las cámaras y micrófonos que se le tienden. Ese es, viéndolo en conjunto, el mejor regalo que puede hacer al país. Decir, con toda la autoridad que se ha granjeado al subirse al podio de los Juegos Olímpicos, y en la Vuelta, y en el Giro, y en el Tour, que no es una casualidad, es un proceso que se logra gracias a encadenamientos en los cuales hay muchos actores. El Estado hace parte, y en casos, basta ver la realidad de Estados Unidos, está lejos de ser el más protagónico. Cuenta, por supuesto, su capacidad para asegurar infancias plenas, el deporte escolar competitivo y también regular, y promover, mediante beneficios tributarios, el mecenazgo o la industria deportiva. Lo que ha dicho Carapaz es innegable e inevitable.
Nadie baila más rápido que la música. Él es hijo del Ecuador, un país mal administrado, un Estado inoperante, una educación deficiente, una sociedad política chata y sin visión, unos entes deportivos politizados que, salvo excepciones, representan a la perfección con Pierina Correa. Unas élites empresariales ausentes y que apenas en los últimos años parte de ellas han tomado conciencia de que deben involucrarse en el diseño de un desarrollo incluyente y solidario del país. Y una sociedad que no es, aunque el populismo diga lo contrario, exactamente igual a Jefferson Pérez y Richard Carapaz. Ellos han probado que los resultados son fruto de procesos y no del azar. Ellos son campeones olímpicos porque han trabajado aún sin apoyo y se han sacrificado no porque se solazan en la queja o buscan a quien echar la culpa de deficiencias que, en su caso, ni han cultivado ni les han detenido. El guante lanzado por Carapaz no encontrará destinatario por una razón. Él acaba de retratar con sus declaraciones a toda la sociedad ecuatoriana. Y esto tras probar y haberlo subido en los podios más codiciados de su profesión, que el subdesarrollo no es una fatalidad. La misma lección dio al país hace 25 años Jefferson Pérez y la verdad pasó inadvertida. José Hernández, 4 Pelagatos. Nadie se hace cargo. Por César Ulloa de La Hora. En este país parece que no pasa nada, ni que tampoco ha sucedido nada para quienes son responsables del estado al que hemos llegado, es decir, la descomposición social progresiva a la que asistimos diariamente. Metafóricamente hablando, una asambleísta decía que si se roba hay que robar bien. Explotaron las cárceles, ahora la corrupción y la impunidad están neutralizadas. Según una encuesta de perfiles de opinión, el sistema de justicia y los partidos políticos son las instituciones peor calificadas. En otras palabras, casi nadie cree en la justicia y mucho menos en quienes hacen activamente política y gobiernan, que es más grave todavía. Entonces, hay preguntas claves por responder. ¿Cómo camina el país en esta situación? ¿De qué material estamos hechos para aguantar tanto garrotazo junto? ¿Por qué no hemos desaparecido como Estado? Cuando se habla de que los partidos no gozan de la suficiente legitimidad y que tampoco sus dirigentes nos representan, habría que precisar algunas cosas. Los partidos son una muestra de la sociedad organizada, entonces no son nada distinto a la sociedad que tenemos. Después, los políticos son electos debido a la falta de exigencia de la ciudadanía para que mejoren sus cuadros. Ante la falta de los mejores, se eligen a los menos malos. Tampoco habría que olvidar que el sistema de partidos que ahora tenemos es el resultado de todo lo malo que hicieron los anteriores. Por tanto, no es circunstancial lo que vivimos. Hay una corresponsabilidad entre los políticos y los ciudadanos. En cuanto a la corrupción y la impunidad que nos tiene paralizados desde siempre, cabe evidenciar que la viveza criolla ha sido elevada a la ley del más vivo y del que asciende en ascensor, mientras que el honesto es catalogado como bobo, sin agallas y quien nunca recibe un reconocimiento por su trabajo. Entonces, mientras la idea del ascenso económico, social y político rápido sea el propósito para un sistema que acumula goces efímeros y maquillajes de imagen, no cambiará nada. Lo de fondo estará bien al fondo, y lo del otro lado, millones de personas madrugan todos los días y se rompen el lomo más allá de lo que sucede en la política, las cárceles y la justicia. Por César Ulloa de La Hora. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos.